Quiero pedirles, por favor, que me acompañen al libro de Génesis, por favor. Pero antes, quiero invitarle a que hagamos una oración. ¿Les parece? Oramos. Por favor, cierre sus ojos. Si usted quiere, póngase de pie y vamos a hacer una oración breve para encomendarle al Señor este tiempo. Oremos. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos muchísimas gracias porque tú tienes, Señor, el amor para nosotros para traernos a este lugar. Porque todo lo que hacemos es porque tú nos impulsas, Señor, a hacerlo. Gracias, Señor, porque siempre estás pendiente de nosotros para que podamos recibir el pan nuestro de cada día, como en este día lo estamos recibiendo. Agradecemos, Señor, agradecemos este tiempo y te dedicamos este momento de nuestra meditación. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Entonces, vamos a iniciar esta noche nuestro estudio. Vamos a ver si lo podemos hacer desde aquí. ¿Y de qué dijimos que íbamos a hablar? De el libro de Génesis. ¿Y por qué vamos a hablar de Génesis? Porque vamos a enseñar cómo se hace la tarea. La semana pasada dijimos que íbamos a dejar una tarea. ¿Alguien me recuerda de qué se trata la tarea? ¿Mande? Teníamos que sacar los títulos del libro de Génesis. ¿Con qué finalidad? Para saber de qué trata el libro. Porque fíjense, hermanos, que hay hermanos que todavía están con la cosa de, hermano, ¿y dónde puedo encontrar la historia de Noé? ¿Estará en Primero de Reyes? ¿Estará en el Apocalipsis? ¿O dónde está la historia de Noé? Entonces, yo creo que está fácil para ustedes eso, pero hay otros temas que quizás son un poquito más complicados. Por eso el día de hoy yo quiero que nos tomemos el tiempo de poder revisar estas cosas. Permítame un momentito y ya nos conectamos. Ok. Vamos a hacer un estudio acerca del libro de Génesis y les voy a enviar una hojita. Y esa hojita yo quiero que la próxima semana usted la traiga llena. En digital, hermano, ni a mano. ¿Te parece? Usted va, la imprime y se la trae. ¿Y de qué va a tratar la hojita? Va a tratar del estudio que vamos a hacer hoy del libro de Génesis, pero hecho por usted. Empecemos a hablar acerca de esto. En primer lugar, el nombre. Por aquí hay una nenita que se llama así, ¿verdad? Hoy va a descubrir qué significa su nombre, no sé si sepa qué significa su nombre. Pero, hermano, ¿cómo se llama el primer libro de la Biblia? Génesis. Tanto en el Antiguo Testamento cristiano como en la Tanaj judía, que es prácticamente lo mismo, en cualquiera de los dos el primer libro es el libro de Génesis. Pero la diferencia es que en la Tanaj no tiene nombre. Simplemente es el primer libro de Moisés. Es en nuestras Biblias que aparece esa palabra Génesis. Y le voy a platicar de dónde sale. Rapidito. El nombre viene del hebreo Bereshit, que es la palabra que está ahí, usted la está viendo en hebreo. Esa palabra Bereshit es la primera palabra que aparece en la Biblia. Y significa en el principio. Eso significa Bereshit, en el principio. Cuando la Biblia se traduce al griego, entonces ellos traducen en el principio y la palabra que usan para iniciar el libro es Génesis.
¿Sí? ¿Qué significa Génesis? Significa origen o significa principio. Y esa palabra luego se va a trasladar a lo que se conoce como la Vulgata y se queda ahí en todas las Biblias nuestras la palabra Génesis. Fíjese, hermano, que el libro de Génesis es el libro de los orígenes. A ver si lo puede repetir conmigo. El libro de Génesis es el libro de los orígenes. ¿Quién me puede decir los orígenes de qué podemos encontrar en el Génesis? El origen de la humanidad. Muy bien. ¿Qué más podemos encontrar en el libro de Génesis? ¿Qué es origen? La creación, el origen del universo. ¿Qué más podemos encontrar en el libro de Génesis? Que es muy importante. ¿Mande? Sí, el origen de la humanidad. El origen del universo, el origen de la humanidad, pero hay otro, que es importantísimo. Es tan importante que Dios le dio la mayoría de información acerca de eso. Miren, la creación del universo está en un versículo. En un versículo. Toda la creación del universo. Para hablar de la creación del hombre, Dios se dedica unos cuantos versículos. Pero para hablar de esto que vamos a hablar al final, de este origen, se dedica más de 38 capítulos. ¿Qué origen es ese? ¿Ah? El origen del pueblo de Dios. El origen de Israel. Entonces vemos tres cosas. El origen del universo, ¿sí? El origen del hombre y el origen del pueblo de Israel. Para Dios es importante el pueblo de Israel, porque a través del pueblo de Israel van a ser benditas todas las naciones de la tierra. A ver, perdonen, hermanos. Entonces, veamos. El esquema básico del libro de Génesis es que ahí está el origen del universo, el origen del hombre y su caída, y el origen del pueblo elegido. ¿Sí? ¿Estamos bien? Génesis se va a desarrollar en 8 partes. Las primeras un poquito amontonadas y las otras un poquito más explicadas. Génesis va a hablar de estos grandes relatos. Nos va a hablar acerca de la creación. Nos va a hablar acerca de Adán y Eva y sus descendientes. Luego se va a saltar a hablarnos acerca de otro Génesis, que es Noé y sus descendientes. Y hace una pausa ahí para hablar de un hecho que va a ser muy importante también, aunque mucha gente no sabe qué tan importante es eso, que es la Torre de Babel. Luego de esto, se van a olvidar de los orígenes de la humanidad y van a empezar a hablar acerca de un hombre. Abraham, que después se conocería como Abraham, Isaac, Jacob y José. Entonces estos son los 8 temas del libro de Génesis, hermano. ¿Para qué me sirve eso, hermano? Para que si yo quiero buscar alguna información respecto a estos temas, ¿dónde los voy a buscar? En el Génesis. Aquí está fácil, ¿verdad? Ahora viene la tarea de ustedes. ¿De dónde a dónde se habla de la creación del mundo? A ver, búsquele por favor en su Biblia. ¿De dónde a dónde se habla de la creación del mundo? Capítulo 1 y 2 de Génesis. ¿Estamos ahí? Capítulo 13.
Aquí en el capítulo 13 vamos a hablar de otro tema, y ese tema va a ser Abraham. Desde el capítulo 13 hasta el capítulo número ¿cuánto termina el libro de Génesis? A ver, ¿quién me dice cuántos capítulos tiene Génesis? 50. Una de las cosas que le voy a pedir de tarea es que me diga cuántos capítulos y cuántos versículos tiene Génesis. No me vaya a hacer 1, 2, 3, 4, 5 y se va a poner a contar cuántos versículos tiene, ¿verdad? Solamente va sumando cuántos tiene cada capítulo y va a poder saber cuál es el número de versículos. ¿Para qué? Para que usted tenga información clara acerca de este libro. Mire, tiene 50 capítulos. Y desde el capítulo 13 hasta el 50 va a hablar acerca de Abraham y su familia. ¿Cómo le parece? O sea que Abraham sí era importante, ¿verdad? Abraham, Isaac, Jacob y José eran importantes, ¿verdad? Si no, Dios no hablara. Ponga atención, que para la creación del mundo se lleva un capítulo. Ahorita lo vamos a ver unos detalles ahí. Pero solo un capítulo y unos cuantos versículos. Pero para hablar de Abraham y su familia, desde el capítulo 13 hasta el 50. Así de importante es Abraham. Así de importante es Isaac, Jacob y José. A ver, antes de pasar de este punto, quiero preguntarle, ¿quién era Abraham? ¿De dónde era Abraham? 100 puntos. De Ur de los Caldeos. Él era caldeo. Por eso sí es importante que ustedes revisen un tema que predicó el apóstol, creo que lo habló el pastor. Los orígenes de Israel no eran, él no vino del cielo. Tuvo un origen que no estaba muy bonito, fíjese. Pero cuando Dios escoge a alguien, lo escoge de donde sea. Y Dios eligió a Abraham y le dijo, mira, salite de ahí donde estás a la tierra que yo te diré. Y sale Abraham. Y en el camino tiene hijos, ¿verdad? ¿Cómo se llama el hijo de Abraham? Isaac. Importante que tenga esa línea de tiempo. Pero antes de Isaac, Abraham tuvo otro hijo. ¿Cómo se llamaba? Ismael. Primero Ismael, después Isaac. Pero el de la promesa, ¿quién era? Isaac. ¿Ah? Luego Isaac tuvo dos hijos. ¿Cómo se llamaban? Jacob y Esaú. Parece escuela bíblica esto, pero espérenme un ratito. ¿Verdad? Estamos enseñando cómo estudiar la Biblia, hermano. ¿Sí? Jacob y Esaú. ¿Quién fue el primero? Esaú. ¿Quién era el segundo? Jacob. ¿Y a quién eligió dos? ¿Ya notó algún principio ahí? Ismael el primero, el segundo Isaac. ¿A quién eligió Dios? Al segundo. Jacob y Esaú. Esaú el primero, Jacob el segundo. ¿A quién eligió Dios? Al segundo. Luego, después de Jacob, tuvo hijos. Este se mandó. Porque para no arriesgar, dijo, yo no voy a tener dos, voy a tener 12 de una vez. ¿Verdad? 12. El primero se llamaba se lo voy a spoilear, y no le dieron la bendición a él. Se la dieron a Judá. Y todavía José tiene dos hijos. Y cuando los iban a bendecir, cruzan las manos y bendicen al segundo. Hermano querido, no es del que quiere ni del que corre, es de Dios que tiene misericordia. Dios sabe por qué escoge a cada persona.
Queridos hermanos, es una historia que usted debe conocer. Voy a ponerle una pausa ahí porque no es el tema de hoy. Tal vez más adelante lo toquemos, pero hablemos un ratito acerca de la creación. ¿Les parece? Regresémonos al libro de Génesis capítulo 1. ¿Cómo comienza el relato? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Todos no lo sabemos, ¿verdad? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Cómo se estudia la Biblia, hermano? No se estudia en grandes bloques. Es importante hacer un vuelo de pájaro y conocer de qué trata toda la historia. Pero ahora nos vamos a enfocar en un pedacito para estudiar eso. ¿Sí? Ya vimos el panorama general. Ya sabemos de qué trata el Génesis. Ahora estudiemos un pedacito. Nos quedamos solamente con un versículo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué cosa importante aparece allí? ¿Mande? ¿Qué encuentra usted importante en ese único versículo que está en Génesis 1:1? Le voy a contar una cosa que le va a parecer bien rara. Cada vez que yo quiero ver qué Biblia es, alguna versión, busco Génesis 1:1 o Juan 1:1, porque son los versículos más complicados de traducir. En esas pocas palabras hay mucha gente que dice tantas cosas, pero todos están de acuerdo en algunas. Número 1, que esto sucedió en el principio. ¿El principio de qué, hermano? Pues el principio. Cuando Dios inició todo esto, cuando Dios empezó el trabajo, en ese principio hizo algo que solamente Dios puede hacer. Creó. Espérese un ratito. ¿Quién me dice qué significa crear? ¿Quién me dice qué significa crear? Hacer algo de la nada. Eso lo dice el apóstol Pedro, que nosotros creemos que de donde no había nada, Dios creó. Dios hizo. No había nada. Dígalo otra vez. Nada. ¿Sí? Nada. Y de la nada, Dios creó. Eso solo lo puede hacer Dios. Ay, sí, hermano, es que fíjese que yo hice mi pintura, es mi creación. El dibujo lo pudo haber hecho usted, pero realmente no lo creó. ¿Verdad que no? Porque crear es hacerlo de la nada. Y usted sí tenía cosas, tenía pintura, tenía el lienzo. Usted no creó. El único que puede crear es Dios. Y es al único al que le dan en la Biblia esa palabra, creó. Entonces, en el principio creó. ¿Quién? Dios. Discúlpenme, hermano. En la Biblia se explica de dónde salió Dios. En la Biblia se explica cómo es Dios. ¿Sabe por qué? Porque a la Biblia no le interesa. Lo que interesa es que cuando se empezó todo, Dios ya estaba ahí. Así que, hermano querido, discúlpeme. Yo sé que es muy bonito el tema de la teología, pero ¿cómo van a querer entender a Dios si Dios es desde siempre, desde la eternidad? A Él no lo crearon, Él creó todo. Él creó todas las cosas, hermano querido. En el principio creó, ¿quién? Dios, porque Él ya estaba allí. ¿Qué creó? Los cielos y la tierra.
Esa expresión, los cielos y la tierra, significa el universo entero. Dios lo creó todo. ¿Estamos bien? Mire cómo vamos, hermano, estudiando este pasaje. ¿Ya vio cómo estamos haciendo las cosas? Vamos a regresar para ver si vamos entendiendo. Si yo quiero estudiar alguna cosa, es bueno que conozca el panorama general de lo que se está hablando. Después me voy a enfocar en un punto y no voy a correr. Voy a tratar de ir entendiendo, si se puede, palabra por palabra, hasta que yo quede claro de lo que se está hablando. ¿Sí? Es que esto ya lo vi muchas veces, hermanos. Sí, ya lo vimos muchas veces. Pero eso no significa estudiar. Usted lo leyó muchas veces, pero ahorita lo estamos estudiando. Vamos palabra por palabra para poder entenderlo. Avancemos, por favor. Entonces, versículo 2, pasa algo. A ver, hermano. Dios creó, ¿verdad? Dios creó en desorden. Pero el verso 2 dice que la tierra estaba sin orden y vacía. ¿Qué dice el apóstol Juan que es Dios? Dios es luz, pero las tinieblas cubrían la superficie del abismo. Entonces, ¿no nota que hay algún problema ahí? Sí hay un problema, ¿verdad? Porque en este momento, en esta tierra que vemos en el versículo 2, no es la creación que Dios hizo. Porque cuando Dios crea en orden. El apóstol Pablo dice que Dios es Dios de orden. ¿Cómo se va a contradecir? Isaías dice que Dios formó la tierra y no la creó desordenada y vacía. Y lo dice literalmente. Dios no la creó vacía. Entonces, ¿qué pasó aquí? No se pierda nada, no es cierto. Si no estoy mal, en el libro del profeta Ezequiel se explica que hubo un ser que dejó la tierra desordenada y vacía. Hay un personaje en la Biblia que se encargó de poner todos los reinos en ruinas. Y dice literalmente, es la segunda vez que aparece la palabra desordenada y vacía. Y ese personaje, nosotros lo conocemos mal llamado Lucifer. Luego lo conocemos como Satanás, también como el diablo. Ese fue el responsable. Eso sería de explicarlo en un tema más adelante. Pero querido hermano, Dios no dejó la tierra desordenada y vacía. Esta tierra desordenada y vacía fue fruto de un castigo. Y las aguas estaban cubriendo la tierra. Y entonces cuando el Espíritu de Dios se acerca, mira todas las aguas que están cubriendo la tierra. Y a Dios no le gusta el desorden. Entonces, ¿qué hace? Ordenar. Perdón, hermano. Por eso les decía al inicio, la creación se tarda en la Biblia un versículo. Lo que va a pasar a continuación no es creación, porque la palabra crear ya no aparece más que en el versículo 26, si no estoy mal, cuando habla del hombre. Pero todo lo demás no fue creación, fue que Dios tomó lo que ya había y lo ordenó. Mire pues, si Dios es luz, ¿cuándo se creó la luz? Entonces, ¿qué fue lo que pasó en el primer día?
Porque lo primero que Dios hace es lo que hace aquella mujer cuando perdió la moneda. ¿Se acuerda? Para poder empezar a trabajar, lo primero que hizo la mujer fue encendió la luz. Mire qué interesante el asunto. Entonces dijo Dios, sea la luz. Y hubo luz. Ahí no dice, y creó Dios la luz. Simplemente dijo que sea la luz, que aparezca la luz. Porque aquí está todo en tinieblas. Y Dios no se va a mover para ordenar si no hay luz. Dios vio que la luz era buena y Dios separó la luz de las tinieblas. Ese fue el día número 1, ¿verdad? Pero la tierra estaba llena de agua, ¿se acuerda? ¿Qué hizo Dios en el día 2? Separó las aguas de las aguas. Lo voy a hacer solamente como un resumen. Día 2. Entonces dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Dios hizo la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y así fue. Y Dios llamó a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el segundo día. Entonces lo que hizo fue, como había mucha agua, hizo subir agua y quedó agua abajo y agua arriba. Esto le va a servir cuando vea la historia de Noé. Y ahí va a entender por qué tanta agua. Pero como no lo voy a llevar hasta ahí hoy, solo se lo voy a dejar como una idea. Día 3. Entonces dijo Dios, júntense en un lugar las aguas que están debajo de los cielos y que aparezca lo seco. ¿Ya vio? Entonces, a ver, resumen. Día 1, ¿qué hizo Dios? Que aparezca la luz y separó la luz de las tinieblas. Día 2, ¿qué hizo Dios? Separó las aguas de las aguas de abajo de las aguas de arriba. Día 3, ¿qué hizo Dios? ¿Mande? Sí. Separó el agua de la tierra. E hizo algo más. Hizo que de la tierra aparecieran plantas. Espérenme, hermano. ¿Y por qué no Dios de una vez hizo los animales? ¿Por qué no hizo primero los animales y después las plantas? Porque si no, ¿qué iban a comer, verdad? Entonces Dios mandó que se poblase de plantas. Y Dios va a trabajar en un día 4 el sol, la luna y las estrellas. Este pasaje del día 4 a mucha gente no le suena. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? O sea, ¿y de dónde venía la luz, pues? O sea, que no era del sol, ¿no? Eso es imposible para usted que es hombre, pero Dios es Dios. Dios hizo luz. Dios hizo que apareciera luz. Pero un día dijo, bueno, yo voy a poner quien ordene las cosas. Al sol lo voy a poner a ordenar los días y a la luna la voy a poner a ordenar las noches. Hay una Biblia que solo el hermano y yo tenemos, ¿verdad? Que es complicada de conseguir ahora. Que en ese versículo hay una traducción mera complicada. La han odiado como no tiene idea. Pero en ese pasaje lo que Dios dice es que Dios creó como dos gobernadores. Uno para el día y uno para la noche. Puso al sol y a la luna a gobernar. Y si usted le pone atención, tanto el sol como la luna
sí gobiernan y afectan la tierra. Deme ejemplos de cómo el sol o cómo la luna afectan la tierra. ¿Mande? Sí, las mareas, ¿verdad? La luna afecta a las mareas. ¿Solo las mareas? Los embarazos. Sí, los embarazos, y no solo de las mujeres, también de los animalitos. También las operaciones, dice Sarita. Pero también afecta a los cultivos. Si no, pregunta hermano Gorgonio. Sí afecta, queridos hermanos. Y el sol también. Fíjense que hay momentos en que las telecomunicaciones son afectados por los rayos del sol. Eso está dicho. Entonces el sol y la luna sí gobiernan la tierra, y eso está dicho en Génesis. Hay gente que quiere dudar de esto, hermano, pero sí está allí. Lo que tenemos que hacer es entenderlo con un corazón de fe. Día 5, vamos a apurarnos. Dios crea las aves en el cielo y los seres en el mar. Peces y monstruos marinos y las aves de los cielos. Pero todavía no ha hecho algo que iba a cambiar la historia de este mundo. En el día 6, crea los animales. ¿Pero cómo los creó? A ver, ayúdeme. Usted que ya se leyó el Génesis. ¿Cómo creó los animales? ¿Cómo los creó? Agarró polvo de la tierra y creó una vaca. Y sopló en su nariz. ¿Así lo creó? No. Solo mandó que se formaran, que aparezcan los animales, y ahí están los animales. Ahí está la vaca, ahí está la jirafa. Lo estoy haciendo a grandes rasgos, pero por favor vaya y estudie eso y va a ver a los animalitos, solo que aparezcan, dijo. Pero cuando llega el verso 26, dijo algo. Dios habló con él mismo. Y ahí empieza un problema para mucha gente, porque lo dice en plural. Entonces dijo Dios, dijo Elohim, que es Dios en plural, pero es uno. ¿Cómo es eso? Dios es uno, pero la palabra que lo nombra es plural. Esa palabra Elohim no se puede decir que significa dioses. Es una palabra plural que habla de un solo Dios. Y cuando Dios habla, dice, hagamos al hombre. ¿Y con quién habló Dios? Si es solo uno. Habló consigo mismo. Se lo voy a poner en español. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se pusieron de acuerdo en Génesis 1:26 y dijeron, hagamos al hombre. Hermano, ¿usted tiene base bíblica para decir lo que está diciendo? Sí, el Espíritu Santo está en Génesis capítulo 1, verso 2, ¿verdad? ¿Se acuerda? Que el Espíritu Santo estaba sobre la faz de las aguas. Ahí estaba el Espíritu Santo. El Padre estaba ahí. Y también dice Juan capítulo 1 que estaba el Verbo, que es Jesucristo. Así que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se pusieron de acuerdo y dijeron, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y aquí viene un versículo que le tiene que poner mucha atención. Mire pues, entonces Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Pausa.
¿Qué parte del hombre formó del polvo de la tierra? Hasta donde va la historia, ¿qué formó del polvo de la tierra? El cuerpo. Y eso es lo que el libro de Eclesiastés dice, que somos polvo y vamos a volver al polvo. Fuimos formados del polvo de la tierra. ¿Y luego qué hizo Dios? Sopló en su nariz. ¿Qué sopló? Sí, y en hebreo se dice ruaj. Y ruaj significa espíritu. ¿Qué sopló? Sopló espíritu. ¿Pero de dónde? De su propia boca. ¿Va conmigo? Formó al hombre de polvo y sopló en su nariz espíritu de su propia boca. Por eso es que el hombre es eterno. Porque viene de la boca de Dios. ¿Va conmigo? Y dice la Biblia, y llegó el hombre a ser un alma viviente. ¿De dónde sale el alma entonces? De la unión del cuerpo y el espíritu. Porque como viene de la boca de Dios, ese ser humano no puede ser un ser como los animalitos que no razonan. Este ser humano tenía que tener características parecidas a Dios porque Él lo creó a su imagen, conforme a su semejanza. Dios creó un ser inteligente, Dios creó un ser eterno. ¿Ya se da cuenta cómo vamos? Ahora, mi querido hermano, solo estamos estudiando lo que usted ya ha escuchado desde aquella escuelita bíblica a la que usted vino. Voy a terminar para cerrar este pasaje. Y el día 7, Dios reposó. ¿Esto es importante? Sí. ¿Por qué? Porque aquí hay una cosa que es el origen de la ley, que después se tenía que explicar. Pero Moisés iba a explicar que como Dios reposó, nosotros también tenemos que reposar. Nos volvemos sabatistas. No, porque nuestro reposo es el Señor. Nuestro reposo es Jesús. El reposo antes era un día. Hoy es un lugar, porque la Biblia habla de entrar en su reposo. El reposo es un estado donde el hombre tiene que reposar de sus malas obras. Y el reposo es una persona, que es Jesucristo. Pero aquí está, en Génesis capítulo 2, versículo 1, 2 y 3. ¿Qué hicimos ahorita? Hicimos un estudio bíblico, hermano, de un pasaje que usted ya conocía. Ahora le pregunto una cosa, a ver si me puede responder. ¿Qué cosas aprendió usted el día de hoy que antes de este estudio bíblico no sabía? ¿Me puede decir con toda sinceridad? ¿O no aprendió nada? Que también puede pasar, ¿verdad? Porque ya te las sabía todas. ¿Qué cosas aprendió hoy que antes usted no sabía? Me iré frustrado. ¿Todas se las sabía? Allá señalan a alguien. Para que el hermano Luis no se vaya triste, dice que le van a dar el micrófono a alguien. A ver, ¿qué no sabía y qué aprendió el día de hoy?
Exactamente. Eso a veces no se pone atención. Miren, al Génesis se le llama el primer libro de Moisés y el primer libro de la ley. ¿Y dónde está la ley? ¿Dónde está la ley? La ley la va a encontrar desde este versículo, pasando porque Dios llamó a Abraham, a Isaac, a Jacob, para después de entregarles sus mandamientos, porque ellos iban a ser el pueblo elegido. Y hermano querido, si usted no ha leído Génesis, ay hermano, mire hermano, en Génesis hay profecías serias. En Génesis hay profecías. Le pongo un ejemplito, la historia de Noé. Cam hace una cosa fea. Estamos en horario familiar, por eso no voy a decir qué es. Cam hace una cosa fea. Y cuando Noé regresa de su viaje donde andaba, Noé maldice. Y dice, maldito sea Canaán. Y Canaán no había nacido, creo yo. Y maldijo, no sé si al hijo o al nieto de Cam. Y le dijo, desde ahora vos vas a ser esclavo de este otro que se llama Jafet. Siempre vas a ser esclavo de ese. Y vos, Jafet, vos vas a comer en las tiendas de Sem. En español, los hijos de Sem iban a ser los dueños del poder económico. Pongámoslo en contexto de ahora, judíos y árabes. ¿Hay pruebas históricas de eso? Sí, hermano, hasta en el pantalón lo tiene usted. Ahí dice Levi's. Pongámoslo en español, Levis. Es un nombre judío, usted lo conoce, Leví. Que Dios bendiga al hermano Leví, ¿verdad? Y muchas de las marcas que hay en el mundo son o judías o árabes. Desde McDonald's, Apple, hasta quien creó la bomba atómica. Todos han tenido que ver con judíos o árabes. Y luego, los jafetitas. ¿Quiénes son? Canchitos de ojos azules, que han conquistado unas cuantas naciones, que son casi todo el mundo. Y los camitas, ¿quiénes son? Todos los de ojitos rasgados, hermano. Entiéndase los chinitos, entiéndase los morenitos, entiéndase, ¿verdad? Vaya a ver la historia de la humanidad. Todos esos pueblos de ojitos rasgados han sido conquistados. ¿Por quién? Por los canchitos. Y los canchitos, ¿a expensas de quién viven? De los otros, que tienen el poder económico. ¿Y dónde está? En la historia de Sem, Cam y Jafet. Ahí en la historia de Noé. ¿Tiene que ver con nosotros? Sí. Ahí se menciona el origen de todas las naciones y algunas de esas se van a conocer más adelante porque las van a mencionar en los libros adelante como, por ejemplo, las que participan en la guerra de Gog y Magog. Así que, por favor, hermanos, si usted anda pensando que el Génesis era una historia aburrida, ay Dios, póngale un poquito de más atención porque, Dios mío, es muy seria. Le cuento otra. El Génesis nos muestra el momento en que se crean las religiones paganas. Y si usted lo agarra en contexto con Zacarías, usted va a ver lo que va a estar pasando. Zacarías mira unas mujeres que llevan un bote, se lo voy a poner en la Vulgata Chapina, llevaban un bote tapado. ¿Y a dónde llevan ese bote? Lo llevamos a la tierra de Sinar, porque ahí le van a levantar un templo. Dice que en el bote había una mujer sentada.
Y dicen, ¿y quién es esa mujer? Es la iniquidad. Y le van a levantar un templo en la tierra de Sinar. Eso dice Zacarías. Ahora usted mira unos hombres caminando y de repente llegan a la tierra de Sinar y dicen, ¿saben qué se me ocurrió? ¿Qué tal si hacemos un templo aquí? Hagamos una torre que llegue hasta el cielo. Y a que no se imagina usted qué fue lo que empezaron a adorar esos hombres. A una mujer con un patojito en los brazos. Y si usted quiere le ponemos un montón de nombres. La reina del cielo, Astarot, le pusieron Isis, le pusieron, hoy le llaman un nombre con M, ¿verdad? Las de la iglesiona de por allá por la plaza. Es la misma. ¿Y dónde empezó esa adoración idolátrica? En la Torre de Babel. Así que, hermano, el Génesis no es una historia aburrida, solo que no le hemos puesto atención. Ahora, como usted y yo ya empezamos a estudiar el Génesis y ya se nos está acabando el tiempo. Usted ha detenido el reloj. Como ya se nos va a acabar el tiempo, vamos a decir, la próxima semana vamos a traer nuestra tarea. ¿Y de qué se va a tratar la tarea? A ver si puedo enseñársela. Mire pues, me va a hacer el favor. Yo le voy a mandar este documentito. Ahí dice el libro de Génesis. Usted coloca su nombre y la fecha, ¿verdad? Pura escuelita. Análisis, la fecha de entrega. Usted me va a explicar por qué se llama Génesis. Según lo que aprendió hoy, o lo puede investigar, hermano. ¿Quién le dijo a usted que el hermano Luis Fernando dice todas las cosas ciertas? Tal vez venía cansado el hermano y se le fue alguna cosa. Investíguelo. Vaya a ver que las cosas son así. ¿Me va a decir cuántos capítulos tiene? Dígalo fuerte, ¿cuántos capítulos tiene Génesis? Y aunque no me haya contestado, hay algunos que no sabían eso hoy. Entonces sí aprendió algo. ¿Cuántos versículos tiene? A esa le va a costar un poco más. Va a agarrar Génesis 1, va a ver cuál es el versículo final, más Génesis 2, más Génesis 3. Hágalo, hermano. Mire, sirve. Hay gente que piensa que no sirven esas cosas. De veras, hermano, sirve. Si usted le pusiera atención hasta en los números que tienen los libros de la Biblia, encontraría mensajes. Hasta en eso. Fíjese, hermano, que, mire pues, los libros del Antiguo Testamento son 22 y los libros del Nuevo Testamento son 22. No, hermano. Sí. Los libros del Antiguo Testamento en nuestras Biblias son 37. Pero si usamos la Biblia hebrea, son 22. Y en el Nuevo Testamento también son 22. Y en el medio hay 5 libros. Y esos 5 libros son los evangelios, que están entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Porque el Nuevo Testamento empieza cuando muere el testador. Por lo tanto, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, e incluso Hechos de los Apóstoles, nos está contando una historia que todavía está en la transición de las dos partes. Hermano, ¿y será que es importante contar? Sí, es importante hasta eso. El apóstol Sergio es muy bueno para contarles, no para contar chistes, sino para contar.
Porque de repente le dice usted, esta palabra aparece tantas veces en la Biblia. ¿Sabe qué está haciendo él? Está estudiando. Y esos detalles que parecen insignificantes son detalles importantes. Vaya a ver si la palabra vará, que se usa ahí para crear, se le aplica a otro Dios. No se quede con lo que le dijo el hermano Luis Fernando. Vaya a ver. Vaya a investigar. Y por último, hay un espacio vacío donde usted va a hacer un esquemita del libro de Génesis. ¿Qué es esquema? Es como el esqueleto. ¿De qué se trata el libro de Génesis? Hermano, del capítulo 1 al capítulo 2, la creación del mundo. Del capítulo 2 al capítulo tal, está el hombre. Después está Noé, después está la torre de Babel, después está Abraham, después está Isaac, después está Jacob. Estos son los versículos, hermano. Entonces yo ya sé dónde encontrar. ¿Sí? Yo no sé si los asusté esta noche. Me puse muy escolástico, muy escolar el día de hoy. Pero hermano, fíjese que a mí me da un poquito de cosa. Yo se los comenté en alguno de los temas que estuvimos hablando con anterioridad. ¿Es importante estudiar la Biblia? Sí. ¿Por qué es importante estudiar la Biblia? Se lo voy a poner desde dos perspectivas. La primera, una práctica, y la otra, un poco más bíblica. La primera es porque hoy en día somos bombardeados de tanta información a través de lo que llamamos las redes sociales, que ahora sabemos más de los chismes que de Dios. Y hay que regresar a la Biblia. Uno. Y la número dos, más bíblica, es que la fe viene ¿por qué? Por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. ¿Y la fe es importante? Sí. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Otra razón, si usted no tiene fe, es un cristiano derrotado. Porque Juan dice, esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Entonces, si usted no tiene fe, es porque no está leyendo la Biblia. Si lee la Biblia, va a tener fe. Y si tiene fe, va a vencer al mundo. Si usted lee la Biblia, va a tener fe. Si usted tiene fe, va a agradar a Dios. ¿Ya vio lo importante de que es estudiar la Biblia? Por eso estamos hablando de esto. Sí, hermano, pero el Génesis es muy básico para mí. A mí hábleme de doctrina avanzada. Pues de eso estamos hablando, hermano. Ya le dio un pasoncito así de lo que le llama el apóstol las creaciones. Solo que no se lo dije completo. Ya le di un pasoncito así de un tema que se llama la caída de Lucifer. Ya le di un pasoncito así de un tema que se llama la reina del cielo. Pero si usted le pone atención, ahí va a ver que no se lo voy a tener que explicar yo, porque está ahí. Ahí está en la Biblia. Pero hay que ponerle atención.